Muy buenas noches para todos. ¿Cuántos están por ahí? Bendiciones, muy buenas noches. Bendiciones para todos en esta preciosa noche. ¿Cuántos estamos por ahí? ¿Cuántos estamos presentes? Bendiciones para todos los hermanos. Quiero bendecirlos a todos ustedes en esta preciosa noche. Noche de martes, noche de palabra, noche de bendición. Noche de una palabra profética, noche de una enseñanza profética. Yo estoy convencido que el Señor todos los días nos está hablando y a cada momento el Padre nos está hablando a cada uno de nosotros. Nosotros debemos aprender a estar abiertos con nuestros oídos y todos nuestros sentidos físicos y espirituales a escuchar lo que Dios quiere mostrarnos todos los días. Dios todos los días nos está mostrando actitudes de nuestro corazón. Dios todos los días nos está hablando en qué cambiar y en qué mejorar. Pero lo más importante sobre todo este tema es que Dios todos los días nos muestra revelación de su reino, el cómo avanzar y cómo crecer. Todos los días Dios muestra su inmensa misericordia hacia nosotros. Por eso quiero bendecirlos en esta noche a todos los que están allí. Compartan el link con otras personas, envíen el link a otras personas para que puedan ser bendecidas, para que puedan ser evangelizadas o reevangelizadas. O tal vez esas personas ya conozcan del Señor, pero estén esperando una palabra de Dios. Tal vez esta noche sea esa noche y sea esa palabra la cual han estado esperando o han estado pidiendo como respuesta. Comparte el link. Muchas veces no sabes a quién vas a poder bendecir de una manera sobrenatural. Amén. Quiero bendecir a todos los hijos de la Casa Transformación aquí en Villavicencio. Desde Colombia estamos transmitiendo desde esta tierra preciosa Villavicencio. Quiero bendecir a cada uno de ustedes. Aquí los hijos de la Casa Transformación, aquí en Colombia, aquí en Villavicencio, saludos de la Casa Transformación, de este ministerio. Pero también quiero saludar a los hijos y a los hermanos en otros lugares, en otros países como Venezuela, como Bolivia y como Chile, como Estados Unidos, como España y como muchos otros lugares que nos ven, México. Quiero saludarlos a todos ustedes. Quiero bendecir las personas de Argentina también. Quiero bendecir a todos y a cada uno de ustedes a los cuales llegue esta transmisión. Quiero bendecirlos grandemente y declarar palabras sobre su vida. Quiero que sean bendecidos en esta noche con la bendición de lo alto que desciende del Padre. Quiero bendecirlo con buena bendición en su entrar. Quiero bendecirlos en esta noche con el salir bendiciéndose. Bendecidos saliendo y bendecidos de entrando. Quiero declarar esta palabra en esta noche para todos ustedes. Yo quiero que en esta noche usted se apropie de esta palabra. Que en esta noche sea una noche especial. Que sea una noche que usted le pida al Señor que le hable. Que sea una noche que usted arrebate esta palabra. Actíves en el chat. Si es posible, colóqueme de dónde nos está viendo. Si es posible, ponga un saludo. Si lo desea, si así lo pone el Señor en su corazón. Para eso está el chat, para que podamos interactuar los unos con los otros y podamos identificar. Y si tiene algo que decirnos, alguna petición por oración, puede colocarlo también ahí. Amén. Quiero bendecirlos a todos ustedes y vamos a empezar con esta asamblea profética en esta noche preciosa de martes. ¿Cuántos están por ahí? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Yo estoy seguro que Dios nos va a bendecir, como todos los días nos bendice. Yo estoy convencido que lo que porto en esta noche, lo que Dios está a punto de soltar en esta noche, va a ser para edificación, para crecimiento, para establecer su reino. Y yo quiero que en esta noche usted se active diciendo amén. Reciba esta palabra, abra su espíritu. Yo no le vengo a predicar a su carne, ni le vengo a predicar a su mente. Yo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de su sangre, yo declaro que vengo a soltar esta palabra a su espíritu, a improntar esta palabra en su espíritu, a sembrar esta palabra en su espíritu. Y yo declaro que esta semilla que está siendo implantada en su espíritu va a dar fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Porque yo sé y estoy convencido que habemos todavía debajo del sol en esta tierra
gente de buena tierra, que germinaremos al 60, al 70 y al 100 por uno. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero improntar esta palabra en tu espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en manos del Señor. Ahí donde usted está, acompáñeme e incline su rostro en la comodidad de su sofá, en su cama, donde quiera que se encuentre, en su trabajo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Pero sobre todo, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu gracia. Qué tan grande es tu gracia, Señor, que todos los días es nueva, Señor. Y a través de tu gracia, Señor, tú nos muestras el inmensurable amor que tú nos tienes, Señor. Perdona, Señor, por nuestras palabras tontas, torpes, Señor, insensatas que tal vez han salido de nuestros labios, Señor. Sin conocimiento, Señor, en ignorancia o tal vez entendiendo lo que decimos. Pero son palabras necias, Señor. Perdónanos, Señor. Y que tu gracia jamás se aparte de nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu jamás nos deje. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control, Señor, de toda esta palabra y activo en el nombre de Cristo Jesús a tus ángeles, Señor, que tomen el control de las redes sociales, que tomen el control de esta palabra y que seas tú, Espíritu Santo, dando el crecimiento, el germinamiento de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Para todos los que les gusta que la palabra de Dios, esta asamblea profética, esta palabra que vamos a soltar en esta noche como título tiene crecer para transformarnos. Crecer para transformarnos. Crecer para transformarnos. Y quiero que tome la palabra de Dios en Lucas 2:52. Vaya y tome la palabra de Dios. Tenga la palabra de Dios. Si la tiene en su celular, tómela y lea junto conmigo. Lucas 2:52. Dice la palabra de Dios. Y Jesús crecía, escuchen muy bien, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tremenda palabra, corta, concisa, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Tiene mucha revelación este texto bíblico. Dice Lucas, y repito esto, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tremendo. Crecer y transformarnos significa aumentar en tamaño. Es decir, lo que era poco o pequeño pasa a ser algo grande. Todo puede crecer y ser transformado. Yo estaría diciendo amén. Todo puede crecer y ser transformado. Por ejemplo, vemos cómo las plantas son pequeñas semillas y luego son sembradas en tierra y con los nutrientes correctos crecen hasta llegar a ser hortalizas o árboles que después dan fruto y nuevamente generan más semillas para continuar con la especie. De la misma manera, escuche muy bien, el ser humano nace y con los cuidados de los padres crecemos hasta convertirnos en personas adultas y nuevamente iniciar el ciclo de la vida. Es lo que Dios ha decretado en nuestra vida. Sabemos que Jesucristo era el Hijo de Dios quien vino a esta tierra en forma de hombre. Algunos piensan que Jesús siguió siendo Dios en la tierra con toda su gloria y que no pudo haber sido hombre como nosotros. Pero la palabra de Dios es clara y nos indica que efectivamente fue todo Dios, pero también fue todo hombre. Gloria a Dios. Yo estaría diciendo amén a esta palabra. Así como nosotros, Jesucristo nació y creció como un ser humano, con nuestras debilidades y fortalezas. Todo lo que los seres humanos pasamos, Jesús también lo pasó. Pero con la gran diferencia, siervo y sierva, que Él nunca pecó. Una gran diferencia, ¿cierto?
Él nunca pecó. Él nunca pecó. Esa fue la gran diferencia. Él creció con nuestras mismas debilidades, pero también creció con nuestras mismas fortalezas. Lo primero que quiero que analicemos es, debemos crecer en nuestra estatura espiritual para ser transformados. Por eso les decía en esta noche, yo voy a improntar esta palabra en su espíritu. Por eso decreto que debemos crecer en estatura en nuestro espíritu para ser transformados. La palabra de Dios nos muestra cómo Dios libró a Jesús y a sus padres cuando él era un bebé. Cómo Jesús necesitó el cuidado de María y de José. Necesitó ser alimentado, necesitó ser cuidado para que creciera sano y fuerte. En su nacimiento, el emperador procuró matarlo, pero Dios lo libró. Seguramente, siervo y sierva, que me está escuchando, hermano y hermana, María y José no podían o no podrían haber librado a Jesús de esa persecución. Entonces su padre envió ángeles para que les advirtiera el peligro que corrían y cómo podrían escapar. Por eso es importante que usted en esta noche entienda que Dios nos da diseños para hacer las cosas. Dios envía a sus ángeles para que nos den diseños para que nosotros podamos ejecutar esos diseños en la tierra. Eso no quiere decir otra cosa que es Dios enviando sus mensajeros para establecer reino en nuestra vida. En nuestra vida. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso quiero que entiendas algo en esta noche. Y pone atención a esto que te voy a decir. Pon tus ojos en el entender el árbol de la vida. Pon tus ojos en entender el árbol de la vida. En él se encuentra el diseño de vida de mi iglesia, así está diciendo el Señor. Así está declarando esta palabra Dios. El que tenga oído, siervo y sierva, oiga, y el que tenga ojos, vea lo que está diciendo y mostrando el Señor, Rey de Reyes. Amén. Yo estaría diciendo amén a esta palabra. Yo estaría diciendo amén a esta tremenda palabra. Gloria a Dios a tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en estatura. Poco a poco, el bebé dejó la cuna y empezó a caminar, aprendió a comer por sí mismo, aprendió a trabajar con José, pero una característica que vemos en el Señor Jesucristo, una característica especial en su crecimiento es que empezó a interesarse por las cosas de su padre. ¡Wow! Tanto así que en una ocasión se separó de María y de José y cuando lo encontraron, él estaba discutiendo la palabra de Dios en el templo. De la misma manera, siervo y sierva que me está escuchando, hermano y hermana que me están escuchando, donde quiera que esté llegando esta transmisión y donde quiera vaya a llegar esta transmisión, de la misma manera que el Señor pasó por procesos en la vida terrenal, nos da el ejemplo para que nuestra vida también sea un proceso en el que podamos crecer en todos los sentidos. Así como crecemos físicamente, siervo y sierva, y nuestro cuerpo se desarrolla y se transforma o se transformó, así debemos crecer también en el espíritu para así tomar la sabiduría de Dios y su gracia. Así podremos también crecer en el espíritu para así poder tomar la sabiduría de Dios y su gracia. Lo segundo que quiero que en esta noche improntar en su espíritu, escuche bien, lo segundo que quiero improntar en su espíritu, que quiero sembrar en su espíritu. ¿Qué es crecer en la sabiduría y ser transformado en ella? Escuche bien, ¿qué es crecer en la sabiduría y ser transformado en ella? Todo crece, siervo y sierva, todo crece. La sabiduría también crece dentro de nosotros. Muchas veces se confunden los términos sabiduría y conocimiento, pero son dos cosas diferentes. El conocimiento es una parte de la sabiduría, pero ¿cómo aplicamos ese conocimiento? A través de la experiencia y del entendimiento.
porque corresponden a la sabiduría. Entonces, el conocimiento, por eso le estoy diciendo, son dos cosas diferentes. El conocimiento es una parte de la sabiduría, pero ¿cómo aplicamos ese conocimiento? Ya lo estoy diciendo, a través de la experiencia del entendimiento, porque corresponde a la sabiduría. Por ejemplo, podemos conocer muchas cosas y entenderlas, pero eso no nos hace sabios, siervo y sierva. Si ese conocimiento, escúcheme muy bien, quiero que presten atención y vamos a improntar esta palabra en esta noche, yo lo declaro en el nombre de Cristo. Si ese conocimiento que tú tienes, si ese conocimiento que tenemos, no lo podemos aplicar a nuestra vida en un sentido correcto, estamos carentes de sabiduría. Yo quiero volver a repetir esto. Porque tú leas un libro, porque tú tomes un curso, eso no te habilita a ti como sabio, ni te dice a ti que tú estás lleno de sabiduría. Lo que tenemos que entender es cómo podemos aplicar ese conocimiento. Si ese conocimiento que tenemos no lo podemos aplicar a nuestra vida en un sentido correcto, estamos carentes de sabiduría. Porque el enemigo tiene una sabiduría, la palabra de Dios dice que es una sabiduría diabólica, que es la sabiduría carnal, de la carne. Y yo no estoy hablando de esa sabiduría. Yo estoy hablando de la sabiduría que procede de Dios. Y tenemos también que tener mucho cuidado con nuestras intenciones, el por qué hacemos las cosas. La sabiduría en nuestra vida puede crecer hasta transformarnos en una persona sabias, pero debemos tener cuidado, pues esta puede desviarnos del diseño y propósito espiritual, así tal como lo escuchó, hermano. Es así. Puede alejarnos de Dios si la usamos de una forma equivocada, con unas intenciones equivocadas, de la forma equivocada, con los deseos equivocados. Por ejemplo, como el rey Salomón, de alguna manera toda la sabiduría que Dios le había dado o permitido tener, terminó desviándolo. ¿Cómo es posible que algo que Dios te haya dado, cómo es posible que la sabiduría que Dios te da a una persona pueda desviarlo? Sí, porque se toman con actitudes erradas. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado. Yo quiero que miremos algo. La sabiduría proviene de Dios, como dice Proverbios 2, del 1 al 7. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer Proverbios 2, del 1 al 7. Escuche y esté atento a la palabra de Dios. Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. ¡Wow! Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. ¡Wow! Clama por inteligencia y pide entendimiento, dice la palabra. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Dice la palabra, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor conoce o concede la sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. ¡Wow! Él es un escudo para los que caminan con integridad. Yo declaro esta palabra, yo decreto esta palabra y yo establezco esta palabra en mí y en todo aquel que la está escuchando. El 7 dice así en el proverbio, el que es honrado por Dios, el que es honrado, escuche, el que tenga oídos, oiga la palabra de Dios. El que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Integridad, tremenda palabra. Lo primero que debemos comprender es que la sabiduría proviene de Dios. Dice su palabra que Él da sabiduría con el que Él está y le da a quien se la pida. El caso más conocido, como lo acabamos de decir, de la persona más sabia es del rey Salomón. Los reyes de la tierra se sorprendían de su sabiduría.
Pero veamos de dónde obtuvo Salomón toda su sabiduría. Esta le fue dada por Dios cuando él se la pidió. Así es que toda sabiduría proviene de Dios y no podremos encontrarla si la buscamos fuera de él. Fuera de Dios podremos creer que tenemos sabiduría humana. Y esa sabiduría humana que, como dice la palabra, es una sabiduría diabólica. Pero esta viene a ser inservible al final. Por lo tanto, lo sabio y prudente es acudir al dueño de toda sabiduría hasta que nos llene con toda ella, hasta que nos llene con ella, hasta que sobre y abunde. Yo declaro esta palabra en esta noche. Yo declaro que todo aquel que en esta noche comience a declarar esta palabra y decirle al Señor, dame sabiduría, Señor, dame inteligencia, Señor, impronta tu mente, Señor, en mí, va a recibir sabiduría, va a improntar, Dios va a enviar sabiduría, va a enviar conocimiento. Yo declaro esta palabra hasta que sobre y abunde. Yo digo amén a esa palabra. Yo digo amén a esa palabra. Debemos también mirar características, como dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría, escuche muy bien, Nueva Traducción Viviente, pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de comprensión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Yo quiero volver a leer Santiago 3:17. Pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. La palabra de Dios no miente, siervo y sierva. La palabra de Dios nos muestra que la sabiduría de Dios tiene ciertas características que nos indican que son de Él. ¿Tú cómo sabes que una persona es sabia? Por estas características. Si tú ves estas características en alguien, esa persona es sabia. Tiene sabiduría de Dios. 1. Escucha estas características. La primera característica que yo encuentro en Santiago 3:17. 1. Pura. Cuando la sabiduría de Dios está, no contamina, no tiene contaminación. Cuando la sabiduría es de Dios, esta no tiene contaminación con sabiduría humana. Ella nos lleva a toda verdad de Dios y no hace lo malo. La sabiduría de Dios es pura, siervo y sierva, y nos mantiene puros para Él. Lo segundo que veo es pacífica. Anótelo ahí si lo está notando. Pacífica, característica de la sabiduría. De un hombre sabio, de una mujer sabia, de personas llenas de sabiduría, llenas de la sabiduría del Espíritu de Dios. Pacífica, segunda. La sabiduría no es para contender de manera imprudente con los demás. Es pacífica y busca la paz. Así como el Señor nos ha mandado, Él nos dice que busquemos la paz con todos, no con algunos, con todos. Por lo tanto, su sabiduría no busca la contienda. 3. Amable. La sabiduría es amable. La amabilidad es otra de las características de la sabiduría de Dios. Si encontramos a alguien sabio, pero su sabiduría carece de ese sentido de amabilidad, y en lugar de eso hay arrogancia y orgullo, entonces comprenderemos que esa sabiduría no proviene de Dios. ¡Wow! Dios está hablando en esta noche, siervo y sierva. Yo estoy seguro que Dios está hablando en esta noche. Yo estoy seguro de esto. Dios está hablando. La amabilidad, hermano. Hay muchas personas que no tienen amabilidad. Hay muchas personas que están llenas de orgullo, hermano. Orgullo ministerial, orgullo en su espíritu, orgullo. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta, siervo y sierva. Lo cuarto de la sabiduría, benigna. Nunca, escuchen muy bien, la sabiduría es benigna. Nunca la sabiduría, escúcheme muy bien,
Nunca la sabiduría de Dios nos aconsejará hacer lo malo. Por el contrario, la sabiduría nos aconseja que hagamos el bien. La sabiduría de Dios es benigna y busca siempre el bien para nuestra vida y para los demás. No solamente para mi vida, sino para la vida de los demás. Pero principalmente que seamos buenos para con Dios. Buenos para con Dios. Quinta cosa que veo y característica de la sabiduría encontré en este texto. Llena de misericordia. Aquí hay revelación, hermano. Mucha revelación. Llena de misericordia. Jesús nos mandó a que fuéramos misericordiosos con el hermano que peca contra nosotros y que le perdonemos así como nuestro Padre nos perdona. ¿Es así o no es así, siervos? Esto es sabio. Y esto es sabio porque es la palabra de Dios. Esto es sabio y palabra que viene directamente del Señor. La sabiduría de Dios es misericordiosa, así como Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Cuánto nosotros somos misericordiosos? Buena pregunta. 6. La sexta característica de la sabiduría. De buenos frutos, o da buenos frutos, o es de buenos frutos. Dios nos dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Así como se conoce un hijo de Dios por sus frutos, así conoceremos a alguien con sabiduría de Dios cuando veamos estos frutos de bien y de misericordia y de manifestándolos, de mansedumbre, manifestados en esta persona. Esto es interesante. 6 características de la sabiduría. Lo siguiente que quiero que analicemos, debemos atesorar la sabiduría. ¿Debemos qué? Atesorar la sabiduría. Tú y yo debemos atesorar la sabiduría. Y yo quiero que escuches esto que lo voy a poner y lo voy a improntar en tu vida. Debemos atesorar la sabiduría. Y yo te voy a decir esto desde mi espíritu, siervo y sierva. Deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. Voy a volver a repetir esto, siervo y sierva. Deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea, pero sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida honorable y honesta y hermosa delante de su presencia, satisfactoria y perfecta ante los ojos de Dios. Yo quiero que usted tome esta palabra que le acabé de decir, suelto esta palabra en su vida. Dejemos de imitar lo que nos rodea. Escuche muy bien. Debemos atesorar la sabiduría, porque Proverbios 8, del 11 al 14, dice, nueva traducción viviente, voy a leer. Proverbios 8, del 11 al 14. ¿Ustedes tienen los dispositivos apagados? Retomo, hubo un problemita de señal. Debemos atesorar la sabiduría, como lo dice y lo estoy leyendo, Proverbios 11 al 14. 8, Proverbios 11, del 11 al 14. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Yo la sabiduría convivo con el buen juicio, pero me impacta esta palabra. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio al orgulloso, odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen, dice la palabra. La fuerza y la inteligencia son mías. La fuerza y la inteligencia son mías. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos continúan allí? Amén por los que están allí. Amén por los que siguen estando allí. Amén por los que han compartido. Amén por los que dicen amén a esta palabra. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! La sabiduría no es buscada por muchos porque no le dan el valor que merece.
Dice la palabra de Dios que es más valiosa que las piedras preciosas. Por lo tanto, debemos buscarla más que las riquezas. Debemos buscarla más que las riquezas. Es mejor la sabiduría, siervo y siervo, sierva que me está escuchando, amigo, amiga que me está escuchando, hermano y hermana que me está escuchando en esta noche. Es mejor la sabiduría que las riquezas. Mejor que tesoros es obtener del Señor su inteligencia, la mente de Cristo. Debemos buscarla y atesorarla cuando la tenemos. No sea que perdamos esa sabiduría de Dios. ¡Wow! Lo tercero que quiero que analicemos en esta noche, debemos crecer en la gracia de Dios. Debemos crecer en la gracia de Dios. Retomamos, si tenemos ciertos problemitas con el internet, redes sociales, internet, siempre hay algo que superar. Debemos crecer en la gracia de Dios. Crecer en esa gracia de Dios significa que nuestras cualidades personales son agradables a los demás. Voy a volver a repetirlo. Crecer en la gracia del Señor significa que nuestras cualidades personales son agradables a los demás. Cuando alcanzamos gracia ante los demás, significa que los hemos agradado y nos ven con buenos ojos. Jesucristo crecía, el Señor Jesucristo crecía en gracia para con Dios y también para con los hombres. Era hallado agradable ante los hombres cuando lo vieron sabio en la palabra de Dios. Dios también se agrada de su Hijo al verlo crecer en su sabiduría. ¿Al verlo qué? Crecer en su sabiduría. Jesús es nuestro ejemplo y debemos aprender a ser imitadores de Él, dependientes y codependientes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Tal vez usted ha escuchado esto muchas veces en prédicas, pero es real, hermano. Nosotros debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. El Señor quiere que crezcamos en sabiduría, pero también en gracia. Por eso nos manda que busquemos la paz con todos. El Señor quiere que seamos agradables ante los demás, porque el amor de Dios está en nuestra vida y vivir lo que predicamos, lo que enseñamos, nuestro testimonio tiene poder ante la sociedad y el mundo. Vivir en paz con alguien no es estar sonriendo con esa persona. Vivir en paz es olvidarse de lo que pasó ayer y continuar. Si no se puede convivir con la persona, simplemente uno continúa su camino, sin guardar rencor ni resentimiento. Muchas veces nos vamos a encontrar personas en el camino que no compartirán nuestros pensamientos o tal vez tienen una forma de ver el evangelio diferente. Eso no me lleva a contender con alguien, pero tampoco me lleva a aceptar lo que ellos quieren que implantar. Eso me lleva a entender que no contiendo con nadie y declaro la paz, el shalom de Dios entre esa persona y yo y continúo mi camino. Sencillo, fácil y sencillo. Entonces debemos entender que nuestro testimonio tiene mucho poder para esta sociedad y para el mundo. La palabra de Dios dice que cuando Pablo hablaba y le escribía a Timoteo, en una de sus epístolas, Pablo le dice a Timoteo que no tengan nada malo que decir de ti. Y así tienes que ser tú y yo, que somos hijos de luz, hijos del Todopoderoso, hijos de Dios, que no tengan nada malo que decir de nosotros. Que realmente la persona no tenga argumentos suficientes para decir algo malo de nosotros. Quiero que entendamos en esta noche algo. Cuando nos acercamos a Dios ocurre lo que dice en Hebreos 4:16. Nueva traducción viviente, voy a leerla. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios, de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cuando más qué? La necesitemos, cuando más la necesitemos. ¿Cuántos están allí
declarando esta palabra, diciendo amén? Yo digo amén a esta palabra. Porque yo declaro que Hebreos 4:16 se manifiesta en mi vida y en tu vida. Cuando nos acercamos a Dios, ocurre lo que dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia e encontraremos la gracia que nos dará o que nos ayudará cuando más la necesitemos. Padre, que tu gracia todos los días nos alcance cuando más necesitemos de tu gracia, Señor. Padre, gracias por tu gracia. Gracias, Padre. Cuando nos acercamos al trono de Dios, estamos acercándonos a la gracia misma. La manera en la que vengamos delante de Dios puede significar mayor gracia para nuestra vida. Alcanzamos la gracia de Dios cuando nos acercamos a Él humillados y postrados. Escuchó bien, hermano. Humillados y postrados. Si venimos delante de Él con orgullo, escuchen muy bien, si venimos delante de Él a su presencia con orgullo, seguramente no la alcanzaremos. Seguramente, estoy seguro de esto, hermano, no la alcanzaremos. El que es orgulloso tiene que morir a su orgullo. Tiene que morir a su orgullo. Debemos disponer nuestro corazón y acercarnos a Dios con toda humildad de espíritu, reconociendo que Él es el Dios, que Él es Dios en el cielo y en la tierra y que la tierra es el estrado de sus pies. Debemos humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte, para que lleguemos a esa gracia y hallemos gracia delante de su rostro. Debemos entender, como usted ya lo ha comprendido, pero quiero que entre en una profundidad, que entre aguas más profundas a entender que somos salvos por gracia. Por gracia. No por la hermana Gracia, ¿no? Sino por la gracia de Dios. Somos salvos. Tal vez usted dice, esto ya lo sé. Bueno, entre en una profundidad y verá que hay más tela que cortar allí. Debemos entender en una profundidad mayor y en una revelación mayor que somos salvos por la gracia de Dios. Así lo dice Efesios 2:8. Debemos recordar también que somos salvos por esa gracia, por la misericordia de Dios y que gracias a la sangre del Señor Jesucristo es que hemos hallado gracia delante de Dios. Debemos entender, siervo y sierva, que nosotros somos vasos de barro conteniendo oro. Vasos de barro. Somos frágiles. Y es la misericordia de Dios, su gracia, la que nos mantiene en pie. Si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, no podríamos acercarnos a Dios por nuestro pecado, porque nuestro pecado nos hubiera consumido en la presencia de Dios. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz es que su sangre nos cubre y podemos venir delante de Dios sin que su gloria nos consuma. Debemos esforzarnos, siervo y sierva, hermana y hermano que me están escuchando en esta noche y que esta palabra ha llegado a sus hogares, que esta palabra ha sido improntada, que esta palabra ha sido sembrada, que esta palabra ha sido esparcida en buena tierra, que ha sido puesta en su espíritu, porque yo no le estoy predicando a su carne ni a su mente racional, yo le estoy hablando a su espíritu. Y yo declaro que todo espíritu está atento a la palabra de Dios. Debemos esforzarnos en crecer y ser transformados cada día en esa sabiduría y conocimiento, hermano. Obtener la mente de Cristo, ver como Él ve, caminar como Él caminó, sentir como Él siente, hablar como Él habla. Para poder tener esa gracia de Dios, para desarrollarnos en el diseño y propósitos originales desde la eternidad como lo tenemos que hacer, ¿cómo podríamos o cómo hacemos esto? Simple, siervo y sierva. Usted tal vez se preguntaría, ¿cómo hacemos esto? Tal vez usted allí sentado en su mueble, en su sala,
frente a su televisor, frente a su computadora o celular, se pregunten esta noche, ¿cómo podemos hacer esto? Simple siervo y sierva, simple hermano y hermana, obedeciendo y cumpliendo su voluntad en nuestra vida. Yo lo he dicho muchas veces en muchas prédicas. Muchas personas pueden tener buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no me aseguran que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Hay cosas, hermano, que no se negocian. Hay procesos que no se saltan. Y hay lugares donde no nos debemos meter y en procesos los cuales no nos debemos meter. En conclusión, siervo y sierva, voy cerrando esta palabra en esta noche. En conclusión, quiero cerrar esta noche con esta palabra. Yo quiero que entendamos algo. Yo quiero hablarle a muchas personas en esta noche. Tal vez hayan parejas en esta noche, tal vez hayan matrimonios que me estén escuchando o me van a escuchar, o tal vez se encuentren con esta palabra. Yo quiero y siento en mi espíritu muy fuertemente, no sé cuántos matrimonios estén allí, no sé cuántos matrimonios están allí conectados, no sé qué proceso estén llevando, pero quiero decirles algo. Cuando alguien está enojado, siervo y sierva, no tome sus palabras en serio. La ira no deja pensar con claridad y en ese momento el instinto es atacar, por lo cual es y siempre será por lo cual se tiende a agravar y a exagerar las situaciones. No tome en cuenta las palabras de alguien con enojo, no las tome, no tome eso, no lo tome. Yo quiero declarar esta palabra a estos matrimonios. No tome lo que su pareja, su esposo o esposa le haya dicho enojados. Cuando recibimos esa palabra tendemos a exagerar las cosas y las cosas se complican y muchas veces son sencillas, pero las complicamos. Y quiero concluir con esto, siervo y sierva. Crecer en sabiduría es nacer en el conocimiento de Dios. Yo quiero que escuche y entienda esto. Crecer en la sabiduría es crecer en el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. ¿Cómo se tiene el conocimiento con Dios? Con experiencia. ¿Cómo se adquiere esa experiencia? Con intimidad. Con intimidad. Hay que gestar esa situación de intimidad para tener el conocimiento de Dios. Conocer a Dios. Pero no un conocimiento de letra, siervo y sierva. No un conocimiento de la palabra. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de saberse de Génesis, Apocalipsis. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de un conocimiento de letra, sino el conocimiento por relacionarse directamente con el Señor. Dependencia del Señor Jesucristo. En este ministerio queremos entrenar, adiestrar, capacitar, entrenar a dependencia del Señor Jesucristo, honrando a los siervos y siervas de Dios, pero dependiendo totalmente 100% de Dios. Todo mundo te puede dejar, todo mundo te puede ir, pero nunca se puede ir la presencia de su Santo Espíritu, ni su gracia nos puede abandonar. Dependencia directamente con Él. Mientras más cerca estemos de Dios, más sabiduría de Él recibiremos. Podemos crecer en sabiduría cuanto más nos acerquemos y conozcamos al Señor. Cuanto más tú estés dispuesto a estar en su presencia. No debemos buscar sabiduría fuera de Dios, pues lo que encontraremos son palabras sin sentido, que no nos llevarán a ningún lugar. Y esas palabras que no tienen ningún sentido nos pueden llevar o nos llevarán a la perdición. Escúchelo bien, siervo y sierva. Pero la sabiduría de Dios nos llevará a la vida eterna. Por lo tanto, no despreciemos nuestro corazón, atesorando filosofías humanas y pensamientos que esto no es sabiduría. Doctrinas de hombres, inventos de hombres,
doctrinas de hombres, siervo y sierva. La verdadera sabiduría está en Dios y a Él debemos buscar con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, alineándonos, evaluándonos y evaluando la sabiduría. Si procede de Dios, al contemplar sus características, y sabremos cuando algo procede del Señor. También debemos crecer en la gracia de Dios. Debemos agradarle a Él y a Él nos llenará de esa gracia para con los demás. Si buscamos a Dios humillados y de todo corazón y nos involucramos en su obra, estaremos agradeciéndolo y estaremos dándole gracias al Señor por su gracia que nos cubre. Así como Jesús crecía en estatura, siervo y sierva, de la misma manera yo decreto, escuche muy bien, voy a ministrar, de la misma manera crecía el Señor Jesucristo en estatura, de la misma manera que crecía en sabiduría de Dios al conocer su palabra y conocer a su Padre, también crecía en la gracia de Dios para con los hombres. También voy a declarar esta palabra. Debemos imitarlo a Él y procurar nosotros también crecer en sabiduría de Dios y en gracia. Debemos aprender a tener una total dependencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él, a nuestro Padre, que Dios, nuestro Padre, nos muestre más su paternidad, su sabiduría y su gracia todos los días. Yo declaro esta palabra, yo decreto esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Padre, he predicado lo que tú pusiste en mi espíritu, lo que tú me has enseñado durante años, Señor. Padre, en lo cual tú me haces caminar, Padre Santo, que no pretendo decir que lo he alcanzado todo, Señor, sino que al contrario ha sido tu gracia, Señor, la que me ha sostenido en momentos de menos fuerza, Padre Santo. Ha sido tu fuerza, Señor, la que ha improntado aliento a mi espíritu. Por eso, Padre, en esta noche yo declaro esta palabra, que se hará conforme tu palabra y que tú darás, Señor, el fruto y convencerás a cada uno de que la escuche y la improntes en su espíritu para crecimiento. Gracias, Padre, por tu infinito poder, amor y gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, he decretado, he profetizado y he predicado tu palabra. Tú darás el fruto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús es mi oración. Amén, amén y amén. ¿Cuántos están por allí? Bendiciones. Muchas bendiciones. Reciban muchas bendiciones de este ministerio Transformación, el León de la tribu de Judá, aquí en Villavicencio, Colombia. Para el mundo. Estamos para transformar, estamos para entrenar y estamos para establecer el reino de Dios. Allí donde usted está en su pantallita le va a salir una imagen, una información. Si usted tiene iglesia, diezme en su iglesia. Si usted tiene congregación, diezme en su congregación. Pero si no tiene congregación y desea hacerlo con nosotros, lo puede hacer a través de la cuenta Nequi aquí en Colombia. Al 319-3333-252. Ese es el número del apóstol Osvaldo Espinosa. Ahí también está el número de la pastora Andrea. Al 319-33-256. Ahí están las cuentas Nequi. Si está fuera del país, lo puede hacer por Western Union o por MoneyGram, comunicándose con el apóstol Osvaldo para que les dé la indicación de cómo hacer llegar su ofrenda, para que le dé la indicación cómo hacer llegar su diezmo o la siembra que quiera poner conforme Dios lo haya guiado. Quiero bendecirlos a todos ustedes en esta noche, recordarles que el Señor les ama y declararles el shalom de Dios. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones.